Seda del Turia, un canto a la diferencia, por Inmaculada Navarro. 7 de junio del año 1478, en el barrio de la Saidía, en la ciudad de Valencia. El 7 de junio del año 1478 nacía Seda en el corazón de la Saidía. Inam, sentada en la puerta de su comercio de la Saidía, un barrio comercial situado a las afueras de la ciudad de Valencia, observaba el ajetreo. En esa época, la Saidía bullía en un ir y venir de mercaderes comerciantes que entraban y salían por el barrio en un paso obligado hacia la zona norte de la ciudad. Valencia se estaba convirtiendo desde hacía poco tiempo en un lugar de importancia en las rutas comerciales que llegaban desde Oriente. Se trataba de la ruta de la seda. Absorta en la mirada, pensaba que solo habían pasado 24 horas desde el nacimiento de Seda. Miraba a la niña en la calma de su regazo y le parecía haber estado con ella toda una vida. No podía dejar de admirar la belleza que en ella se despuntaba. Sentía que le acompañaría siempre y que era muy afortunada porque su belleza despertaba además una gran ternura. Inam había consultado a los astros y le habían revelado que la niña debería llamarse Seda. Inam y Zayán poseían su propio comercio en el barrio y en esos días habían recibido unas preciosas telas procedentes del lejano oriente. Inam, mujer valiente, había tenido que convencer a su marido Zayán de su gran pálpito. Deberían invertir en esos tejidos tan caros y tan llenos de vida que venían desde Oriente. Ella poseía ese don, veía más allá de lo que sus ojos le ofrecían, y hacía tiempo que la seda le atraía por ser un tejido raro, bello, misterioso, al igual que esa hija que el destino le había colocado en sus brazos. 2 de julio del año 1479. Isabel despertó empapada. Saltó de su cama y se dirigió hacia la cuna de seda. La niña dormía plácidamente. Isabel respiró profundamente, intentando recobrar la calma al recordar el sueño que le había sumido en la consternación absoluta. En el sueño aparecía Inam, su amiga de la infancia y adolescencia. Inam y Zayán se habían casado, debiendo partir poco tiempo después hacia su tierra, el norte de África. En el sueño eran los padres de Seda. ¿Por qué había impuesto el gobierno imperante de la ciudad de Valencia normas tan estrictas para los árabes? Inam era su amiga, su hermana, su confidente y su mayor apoyo en la vida. Y ahora le faltaba. Los padres de Inam y Zayán habían trabajado para su padre y, sin embargo, esa condición no les había impedido ser amigas, buenas y mejores amigas. Isabel recordó cómo en las noches de verano, tumbadas en la glorieta de su casa, en los alrededores del Turia, imbuidas por el amor y aroma al azahar y jazmín, consultaban las estrellas. Una noche, Inam le había revelado que la estrella que más brillaba le hablaba. Isabel, tendrás una hija y la llamarás Seda. Y después habían bailado al son de la música de la noche, esa que solo pueden oír algunas almas libres. Y aquella noche, su amiga ya sabía que ellas algún día se separarían, y el bello hilo de seda permanecería entre ellas. Durante unos instantes le invadió un desasosiego que ya le era conocido. Sin embargo, ahora estaba Seda, y ella le reconfortó. 3 de julio del año 1479. Desde que Jaime I conquistara Valencia en 1238,
Las relaciones entre cristianos y musulmanes que cohabitaban en la ciudad habían cambiado. Gracias a las leyes que Alfonso el Magnánimo había decretado, muchos árabes querían y luchaban por su libertad, alcanzando la licencia que les permitía salir de España legalmente. Otros muchos no alcanzarían la libertad tan fácilmente, dejándose la vida en el éxodo e intento de huida. Isabel pensaba que era tremendamente injusta la escalada de expulsión que este pueblo sufría. El gobierno de Fernando II mantenía posicionamientos paradójicos. Por un lado, se necesitaba mano de obra barata. Por otro, este pueblo no gozaba de la misma igualdad en derechos que los cristianos. En las tierras de Valencia existían musulmanes oriundos desde tiempos remotos. Cristianos y musulmanes habían convertido y convivido desde hacía mucho tiempo, pero ahora los tiempos estaban cambiando y los aires que soplaban hicieron pensar a Isabel e Inam que nada iba a ir mejor, y así sería. Juan y María, los padres de Isabel, eran artesanos velluters, oficio de la seda venido a más en la ciudad de Valencia. El matrimonio se sentía muy honrado porque el arte de la seda, traído desde Oriente, estaba a punto de reconocerse en la ciudad, y Juan pertenecería al gremio de los velluters. El taller familiar, situado en pleno barrio de los velluters, gozaba de gran fama y prestigio. Además, en los últimos años, con la llegada de los genoveses y sus nuevas tecnologías, se habían ido acrecentando la producción y el comercio, alcanzando un gran nivel en ambos ámbitos. Sin embargo, Oriente y Occidente, a pesar de haber desarrollado una ruta comercial poderosa y fructífera, se estaban distanciando. 5 de julio del año 1479. Cuando los primeros rayos de la mañana iluminaron el rostro de Isabel, Martín sintió cómo una descarga de amor y pasión le recorría su espalda. Un mechón de su cabello resbalaba sobre su mejilla, dejando entrever los rojos y turgentes labios. Le pareció la mujer más bella del mundo, pero tuvo que conformarse con un beso en su frente para calmar el ímpetu que le asaltaba. No quería despertarla. Pensó que Isabel y la niña eran lo mejor que le había ocurrido en su vida. Seda movió sus manitas desde la cuna y Martín acudió para cogerla. Después bajaría las escaleras con Seda en sus brazos. En la cocina, un agradable aroma a café y a bollos recién tostados le recibieron. Sus suegros, Juan y María, ya estaban preparados cuando Martín bajó con la niña. Sus jornadas estaban a punto de dar comienzo en el taller velluters. María no cabía en sí desde que su hija le hiciera abuela, y al ver a Martín no tardó en arrebatársela de sus brazos sirviéndole un café bien caliente. Martín salió temprano de la casa de sus suegros en la Saidía. Era viernes y debía de acudir al hospital. Su turno comenzaba a las 7:30 de la mañana. Tenía tiempo suficiente para ir al hospital dando un paseo. Aunque era julio, el aire a esta hora de la mañana todavía era fresco y no tardaría en cambiar. Iría por la antigua judería. Ese trayecto le gustaba. No le importaba dar un rodeo. Le ayudaba a no olvidar sus orígenes, hebreos. Solo faltaban 3 días para el nefasto aniversario del asalto a las juderías en 1391. Asalto que acabó con 230 vidas, entre ellas las de su abuelo. Aquel 9 de julio hubo un motín. Robaron documentación comprometedora de deudas hacia este pueblo y nadie tuvo el coraje de protegerlos. Ni don Martín, lugarteniente general del reino, ni el rey Juan I mostraron indolencia. A partir de ahí, solo tuvieron oportunidades los conversos.
Su abuela Dora, viuda y con sus 2 hijos pequeños, tuvo que volver a casarse con un cristiano, pero su vida no sucedió como ella había esperado. Aunque su padre le contó algunas cosas, Martín sabía que a él también le ocultaron información. Debían protegerle.